Como alguien que ha visto cosas muy raras en su existencia y que tiene intereses en la exploración del ocultismo, he visto interesante acercarme al tema del satanismo. La pregunta que nos formulamos aquí está clara. ¿Controlan los satánicos el mundo? Uno podría intuir a priori cuál es la respuesta, y la daremos, sin duda, al menos mi opinión. Pero antes vamos a realizar un pequeño recorrido para darle más profundidad al término satanismo, sobre todo para separarlo un poco de la idea naif, como de dibujos animados, que popularmente conocemos. La idea de que lo satánico equivale a algo parecido a una película de terror de serie B es un disparate alucinado. Sin embargo, el satanismo es real. Hay personas vivas hoy que se definen satánicas, hay iglesias y hay templos múltiples. La iglesia de Satán de LaVey, el templo satánico de Lucian Graves o Malcolm Jarry, o el templo de Set de Michael Aquino son tres ejemplos que podemos ubicar en los últimos 70 años. Lógicamente, la devoción por Satanás, en hebreo Satán, que significa adversario, es muy antigua. En las religiones abrámicas es una entidad negativa, corruptora. El cristianismo lo ve como un ángel caído, desterrado del infierno y opositor al reino de Dios, una visión dual ideal para la Iglesia que nos ha metido en esta pesadilla del bien y del mal como conceptos rígidos, súper neuróticos durante siglos. Sin embargo, tenemos por otro lado en la antigüedad herejías gnósticas que tenían una visión de Satán mucho más positiva y alejada de la dualidad bien-mal judeo-cristiana. Estas tradiciones gnósticas no lo veían tanto como un agente corruptor, sino como un agente de cambio telúrico intenso, plutónico, grotesco, probablemente emparentado con el dios pagano Pan. Las propias representaciones de ambos tienen similitudes, de Pan y Satán, y se puede profundizar en esta relación en el libro Pan y la pesadilla de James Hillman, que analizaremos otro día en otro vídeo seguramente aparte, porque es un libro que me gusta mucho, que publica Editorial Atalanta. Ahora mismo no lo tengo aquí porque estoy de viaje. Tenemos como ejemplo a los sofitas, siglo II después de Cristo, quienes veneraban a la serpiente del jardín del Edén, que sabemos que está asociada con Satanás de alguna manera. Para los sofitas, la serpiente era un ser liberador que ofreció a Adán y Eva el conocimiento, la gnosis, con el que desafiaron al demiurgo. Aquí un pequeño apunte, recordemos que la visión gnóstica tiene una visión a su vez negativa del dios creador o demiurgo. ¿Quién fue para los gnósticos el creador de una casi prisión? Esta en la que estamos. Por poner otro ejemplo gnóstico tenemos a los cainitas, adoradores de Caín, asesino de Abel. Para ellos Caín representaba la resistencia contra la tiranía y la justicia. Así que durante siglos ha existido mucha doblez en torno a esta figura, la de Satanás, aunque en nuestro acervo cultural lo identifiquemos casi siempre con el Satán cristiano, alguien muy polarizadamente malo, maligno, entre fuegos y llamas. Vemos una serie de variantes a lo largo del tiempo hasta que llegamos al siglo XX. El satanismo ha ido evolucionando, la figura de Satán ha ido evolucionando y es multiforme, como vemos. De forma consensuada, el satanismo contemporáneo, que es el que nos interesa ahora mismo, empezó con Anton LaVey y la fundación de la Iglesia de Satán en 1966, cuya sede era la Casa Negra, en San Francisco. La obra capital de este culto fundado por Anton LaVey es la Biblia satánica, un libro sobre el que pesan, por cierto, muchas sospechas de plagio o apropiacionismo, que está basado en figuras como Aleister Crowley, que hemos visto en el canal, o Ragnar Redbeard. De este último copió, por cierto, pasajes enteros de su obra Might is Right. También de Ayn Rand y su obra La rebelión del Atlas copió multitud de ideas de LaVey. No es algo que sea inherentemente malo porque todos los cultos son de alguna forma sincréticos, cogen cosas de otros, pero digamos que LaVey en su Biblia satánica se excedió un tanto en la copia. La Iglesia de Satán no adora a Satanás como una entidad literal, como un dios, sino que utiliza a Satanás como un símbolo del individualismo, el hedonismo y la rebelión contra la moralidad cristiana tradicional. Es de alguna forma una iglesia atea, por decirlo así. La filosofía de LaVey es esencialmente atea y promueve la autoindulgencia, la gratificación personal y la supervivencia del más fuerte, rechazando las restricciones religiosas y exaltando la libertad personal y la autosuficiencia del ser. La figura de Satanás en este contexto es un arquetipo que representa la liberación del individuo de las normas sociales y religiosas opresivas.
Esta línea de pensamiento de LaVey, como se puede observar, tiene algunos rasgos muy definidos. El primero es que es profundamente individualista, en el sentido de que busca cumplir los deseos de cada uno sin mucha atención por un sistema moral o por los sentimientos del otro, lo que le pueda pasar al otro. Y segundo, no cree en la igualdad del ser humano, sino en una diferencia esencial del tipo amo-esclavo hegeliano, capaces-incapaces. Se podría condensar la acción sugerida por la Iglesia satánica de la siguiente forma. Si quieres absoluta libertad en un mundo donde tienes que interactuar con otras personas, la única forma de conseguirlo es a través de la dominación de los otros y haciendo de ti mismo un ser potente de la élite. Es una visión fríamente darwinista donde los fuertes prosperarán y los débiles irán al carajo. Y es una visión que está muy presente en muchas partes de nuestro mundo, consciente e inconscientemente. Así tenemos que el satanismo contemporáneo del perfil de LaVey es una suerte de respuesta radical contra la moral judeocristiana y busca subvertir muchos elementos dominantes de la misma. Mira hacia la antigüedad Grecia y Roma, la antigüedad pagana, sociedades de esclavos, y las idealiza. Creo que al ver estos elementos resulta bastante natural pensar que la propia filosofía intrínseca que propone el satanismo moderno es próxima y afín a las personas poderosas y ricas. Se amolda bien esta filosofía a este tipo de personas individualistas que buscan el poder o perpetuar su propio poder o acrecentar su propio poder. Llámese followers, llámese poder político, poder económico, poder simbólico, poder social. Cuando eliminas todos los elementos ornamentales, pentagramas, velas y parafernalias varias, encuentras una filosofía subyacente en la que el individuo, de alguna forma, puede actuar por encima del otro para obtener los propios deseos, o por lo menos no tiene en cuenta al otro para obtenerlos. Aunque hay grupos como el Templo de Satán centrados más en buscar algún tipo de justicia social, solo se trata de reducciones de lo mismo. En el satanismo contemporáneo hay una actitud muy arraigada que se extiende mucho más allá de la palabra satanismo, que se centra en la autonomía del individuo, el empoderamiento personal, que tiene un aspecto muy doble, que es positivo y al mismo tiempo muy oscuro. Dicho todo esto, hemos de preguntarnos, ¿la gente que está en el poder hoy en día está más cerca del satanismo contemporáneo o del cristianismo? Porque recordemos que el cristianismo tiene algo implícito en sí mismo, que es una noción del prójimo, de la atención hacia el prójimo. Solo si tenemos en cuenta el sistema económico actual vemos cómo los salarios reales llevan décadas estancados frente al crecimiento desmedido de los beneficios de las corporaciones, hasta un punto en el que la gente normal tiene problemas para vivir incluso en Occidente, para llegar a fin de mes, para pagar las deudas, la casa, etc. Mientras que la gente ya rica, con mucho más de lo que podrían soñar poseer, sigue haciéndose exponencialmente más rica. Entramos aquí en el misterioso dominio de la élite, esa cosa tan difusa dado que nadie tiene el carnet de élite, pero sí puede tener alguno de sus atributos. Formación en escuelas y universidades privadas, familias empresariales, pertenencia a clubes o lobbies. Nos interesa esto de los clubes o lobbies. Nos formulamos de nuevo la pregunta antes de entrar un poco más en el detalle. Las personas en posiciones de poder económico o político que intentan preservar su propia posición prolongando los defectos de este injusto sistema, porque no es cierto que no haya alternativas al capitalismo, es una vergüenza claudicar ante esta falsedad, están más cerca de lo que hemos visto como satánico al estilo de LaVey o al cristianismo y la regla judio-cristiana. Estas sociedades secretas llevan milenios existiendo, podemos, por mantenernos en lo contemporáneo, más o menos lo moderno, del siglo XIX y luego XX y XXI, tenemos el clásico ejemplo de Skull and Bones, una sociedad secreta fundada en 1832 en la Universidad de Yale, una de las sociedades todavía vigente más antiguas y exclusivas de Estados Unidos. Debido a su secretismo, la sociedad ha sido objeto de numerosas teorías de la conspiración. Los rituales de iniciación y las actividades de sus miembros son en gran medida desconocidos, lo que ha llevado a muchas especulaciones sobre las prácticas esotéricas o satánicas. Luego resulta que muchos de los miembros de Skull and Bones han ocupado posiciones de poder en la política, las finanzas y la academia, lo que ha alimentado las teorías conspiranoicas sobre su influencia en asuntos mundiales y la correlación con el asunto satánico. Tenemos también otra sociedad que es Bohemian Grove, en un campamento exclusivo ubicado en el norte de California, donde anualmente se reúnen figuras prominentes del mundo de la política, los negocios y las artes. Uno de los eventos más controvertidos en Bohemian Grove es la cremación del cuidado,
Un ritual teatral que involucra una figura de un búho gigante representando a Moloch, un dios pagano en algunas interpretaciones, y simboliza el abandono de preocupaciones terrenales. Este ritual ha sido interpretado por algunos como satánico o pagano, aunque los participantes suelen verlo como una dramatización simbólica. Otra asociación secreta interesante es la Orden de los Nueve Ángulos, o 9A, fundada en el Reino Unido en la década de los 70, que es una organización satánica que promueve un tipo de satanismo que mezcla elementos del paganismo, el esoterismo y un enfoque radicalmente individualista. Esta Orden de los Nueve Ángulos es una orden extremadamente extrema y violenta que promueve el satanismo como una forma de magia y autotransformación. Realmente ha sido muchas veces asociada con prácticas malignas y muy oscuras y peligrosas debido a su énfasis en la transgresión moral y la superación de límites sociales y legales. En España, las sociedades secretas o grupos satánicos no son tan prominentes ni están tan bien documentados como en otros países, especialmente en comparación con Estados Unidos o el Reino Unido. Pero hay asociaciones y grupos y organizaciones satánicos. Para empezar, en las divisiones de los grupos que ya hemos visto, por ejemplo, grupos independientes del satanismo lavellano. Pero tenemos algunas órdenes específicas como la Orden Negra Española, un grupo que se ha asociado con el satanismo y el fascismo, que se dice de este grupo que mezcla elementos del ocultismo, el esoterismo y la ideología extrema, lo que lo coloca en un ámbito de las organizaciones radicales, básicamente. De nuevo, es una organización secreta que está conectada con ideologías extremas y con partidos políticos. Y se especula, como ocurre en el caso de las órdenes secretas estadounidenses o internacionales, que sirven como vehículos de financiación para mantener un cierto ideario político, un cierto poder. Vemos pues que hay un montón de cosas que están verificadas, pero que no se puede probar del todo de forma muy concreta que ocurren en estos grupos, no tenemos acceso a ellos en principio, y si lo tuviéramos sería secreto, como no. La gente puede hacer cosas raras por las más diversas razones, igual solo por divertirse. No sabemos si en el caso de los chicos de Yale, por ejemplo, se trata de jóvenes que en esencia solo tratan de ser subversivos y siguen estos rituales y luego... Pero sí parece ser que hay una especie de energía oscura en todo esto, trabajando en este mundo, y que es una energía dominante. La energía del capital está relacionada a la energía del individualismo. Lo que nos impulsa como seres humanos, muy a mi pesar y por lo que voy observando a lo largo de mi existencia, es sobre todo la codicia, lo violento y lo ególatra, que quiere usar a otras personas sin remordimiento. No domina lo altruista, y de hecho muchas veces cuando domina lo altruista es para esencialmente obtener un beneficio propio. O sea, es un falso altruismo, y existen algunos pensadores muy cínicos sin duda que creen que el altruismo pues justamente no es tal cosa, sino una ficción del individualismo. Parece, por lo dicho, que intuitivamente la respuesta está bastante clara y la situación no es nada buena para nosotros. Las sociedades, grupos, conspiraciones surgen por todos lados y no podemos acceder del todo a ellos, y si accediéramos tampoco lo diríamos. Y si tuviéramos poder, seguramente sin querer o queriéndolo, entraríamos en estas dinámicas de querer conservarlo y por tanto nos desviaríamos de alguna manera. Esa es la tendencia natural, es raro ver lo contrario, hacia estas oscuridades. Así que la respuesta para mí es sí. Para mí el mundo está controlado por fuerzas satánicas oscuras. ¿Cuál sería vuestra opinión? Muchas gracias. Este ritual ha sido interpretado por algunos como satánico o pagano, aunque los participantes suelen verlo como una dramatización simbólica.